Y bueno, el día de hoy tenemos esta charla de la importancia de la donación de sangre. Vamos a conocer estos mitos y estas realidades, porque justo platicábamos antes de iniciar que pareciera un tema que todos dominamos, pero todavía requerimos que se nos eduque para ser promotores de la donación de sangre, y la donación de sangre salva vidas. Y para eso les voy a presentar a nuestra invitada. Ella es completamente experta. No se escucha. Bueno, bueno, no se escucha. Ahí, No se ahí me escuchan, alguien creo que juega con el micrófono. Discúlpenme, escucha. decía y les comentaba que Jessie tiene 12 años de experiencia en banco de sangre, encargada de la valoración y aceptación de donadores y seguimiento de hemovigilancia en la cadena transfusional. Tiene diplomado en Administración de Servicios de Salud, diplomado internacional en Medicina Transfusional y tiene participación como auditor interno en la norma ISO 9001-2015 para la certificación del banco de sangre. Y sin más preámbulo, doctora, yo le cedo el micrófono para que nos ayude a conocer la importancia de la donación de sangre y qué debemos hacer para ir a donar. Muy Bienvenida, bien. muchas gracias. Muchas gracias por dejarme participar y compartir este tema que nos apasiona a todos los que trabajamos en el banco de sangre. Yo espero que esta plática nos ayude a romper tabús que habitualmente tenemos, que en algún momento nosotros consideramos que sabemos o algunas de estas situaciones en las cuales la gente, nuestros familiares nos dicen, puedes donar si tienes esto o si no tienes el otro, pero a veces nada más es un conocimiento que tenemos de forma común que se va transmitiendo de familiar en familiar y que a veces no es el adecuado. Pues el tema que les voy a exponer el día de hoy es donar sangre y es la magia de salvar. ¿Cuál es la agenda del día de hoy? Vamos a ver qué es la sangre, una descripción y las funciones de la sangre, quién la necesita, por qué se tiene que donar en situaciones de emergencia, requisitos para donar, por qué es importante la honestidad ante todos, qué pasa con la sangre que donamos, ¿sí? Porque a veces nos quedamos con la idea de, bueno, ya doné y luego qué le hacen a esa sangre. Y bueno, pues los retos que tenemos como ser promotores de donación. Vamos a empezar con la parte de qué es la sangre. Algo muy importante es que la sangre es un tejido líquido que va a recorrer el organismo y que transporta células, ¿sí? Que estas células van a ser, como lo pueden observar aquí, plaquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos, pero además estas células están contenidas en una parte líquida que se llama plasma y que esto va a estar a través de todo el sistema circulatorio. Ujú. Muy bien. ¿Qué funciones tiene la sangre? Como ustedes lo saben, ya la sangre se considera que es un tejido y este tejido tiene varias funciones. Primero tiene la función de transporte. Transporta nutrientes como son la glucosa, los aminoácidos, las proteínas que son absorbidas a través del estómago hacia, una vez que nosotros consumimos alimentos, se lleva a cabo el proceso de la digestión y lo que nos va a ayudar a que estas sustancias nutritivas pues pasen a la sangre. Aparte de eso, está encargado de transportar el oxígeno tan importante, que es este oxígeno que va a captar de los pulmones, los va a llevar a través de las arterias a todos los organismos, a todos los órganos del cuerpo. Además, transporta hormonas, como ustedes lo saben, tenemos varias glándulas en el cuerpo que se encargan de producir las hormonas para que nuestro cuerpo funcione. Tenemos la tiroides, que produce lo que son las hormonas tiroides que controlan el metabolismo basal. Tenemos las glándulas suprarrenales que secretan hormonas que se encargan de producir y almacenar los nutrientes.
y que también tienen una parte que va a producir lo que es adrenalina, que es la que nos ayuda a reaccionar en casos de estrés, ya sea un estrés emocional o incluso un estrés físico. Por ejemplo, estas hormonas son las encargadas de que cuando alguien nos asalta, pues ya reaccionemos y nos echemos a correr, incluso ante situaciones de peligro. También tiene una función de protección inmunitaria, porque la sangre llega a todos los rincones del cuerpo. Entonces, en la sangre van mezclados lo que son nuestros anticuerpos, que son producidos por las células de defensa. Además, tenemos otras sustancias como los macrófagos, que cuando ven una bacteria o virus, lo atacan para que no nos haga daño. La sangre también se encarga de regular lo que es la temperatura del cuerpo. Esto lo hace a través de contraer o expandir las arterias y nos protege para que no tengamos estos desequilibrios. También obviamente va a equilibrar o regula los niveles de agua y sal en la sangre, equilibra el pH y lo más importante que es que también regula la presión sanguínea. ¿No? Entonces, este es un tejido vivo que nos va a ayudar a que nosotros podamos hacer muchas de las funciones que tienen los diversos órganos del cuerpo. Y bueno, aquí les traje, porque ustedes dicen, bueno, ¿cómo está constituida la sangre? Como ustedes pueden ver, la sangre corresponde al 8% del peso corporal total. Y lo demás pues ya corresponde a agua y a los otros tejidos. Ese 8% está dividido en la parte líquida, que es el plasma, en donde vamos a estar contenidos, lo que les había dicho que es proteínas, agua, ¿sí? Y otros solutos o otros como podrían ser factores de coagulación, inmunoglobulinas, proteínas. ¿Sí? Tenemos una capa muy chiquitita, que es la capa leucoplaquetaria, que esta es donde ahí se contienen lo que son las plaquetas y los leucocitos. Como ustedes saben, las plaquetas se encargan de detener los sangrados y favorecer una buena coagulación. Y los leucocitos, pues básicamente es nuestro sistema de defensa. Tenemos diferentes tipos de leucocitos. Como lo pueden ver, los neutrófilos son células que se encargan de detener las infecciones bacterianas, los linfocitos se encargan de las infecciones virales, los eosinófilos tienen que ver con la protección de enfermedades parasitarias o se activan cuando hay procesos de alergia, igual que los basófilos. Y una gran proporción de la sangre está compuesta en el 45% de lo que son los glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos, como función principal, tienen el transporte de oxígeno en la sangre. Y esto es lo que le da realmente el color rojo a la sangre. Muy importante, ¿quién la necesita? Es importante que sepamos que todos, independientemente de las enfermedades o no que podamos tener, podemos necesitarla en algún momento. Por eso es importante la donación. Ustedes deben saber que las principales causas de muerte en las personas, según la OMS, son, primero, pues obviamente en los neonatos, las infecciones respiratorias, ¿sí? Y en tercer lugar, lo que sería la cardiopatía isquémica, como quien dice, todas las enfermedades que son del corazón. Y en cuarto lugar tenemos el accidente cerebrovascular. Si ustedes se dan cuenta, esto es a nivel Latinoamérica. Pero si nosotros ya nos vamos a lo que pasa aquí en el país de nosotros, podemos ver que, bueno, esta es una de las 10 principales causas de 2021. Vamos a dejar de lado el COVID, pero si se dan cuenta, algo que sí coincide es las enfermedades del corazón. En segundo, en tercer lugar estará diabetes y en cuarto lugar los tumores. ¿Por qué se los presento? La diabetes mellitus tiene como principal complicación lo que es a futuro dar una nefropatía diabética, lo que los va a llevar a una insuficiencia renal crónica. Eso va a hacer que se destruyan sus células que se encuentran en el riñón, que producen una hormona que se llama eritropoyetina, por lo cual estos riñones dejan de producirla y los pacientes caen en anemia. Los pacientes que tienen cánceres, ¿sí? O tumores malignos también son constantemente
tratados con quimio y radioterapia, lo que los hace ser más susceptibles a transfusión. Muy bien. Y bueno, como se los estaba mencionando, ¿qué condiciones van a hacer que yo tenga que transfundir? Pues la mayoría de los cánceres, desde un cáncer cerebral, como lo son los meningiomas, los cánceres del sistema digestivo, como puede ser un queratinocarcinoma de esófago, los cánceres que ya hablamos del riñón, los más comunes aquí en México, que es el cáncer cervicuterino y el cáncer de mama. Tenemos cánceres de hígado, de vesícula, de páncreas, ¿sí? Y sobre todo también tenemos las enfermedades renales. No solo la insuficiencia renal me va a ocasionar que yo pierda la función de mis riñones y que a futuro tenga que estar transfundiéndome. También vamos a tener enfermedades propias como son piedras. Cuando alguien tiene piedras en los riñones, estos riñones van perdiendo la parte funcional y ya no funcionan, ya no van a desintoxicar lo que es la sangre, y lo que va a suceder es de que van a necesitar reemplazo. Estos reemplazos de función se hacen a través de hemodiálisis o diálisis peritonea. Por lo anterior, son pacientes que van a estar constantemente requiriendo transfusiones de sangre. Entonces, es muy importante que nosotros veamos esta parte. Eh, por ejemplo, en la parte renal también hay infecciones, como son las pielonefritis crónicas, que también destruyen al riñón. Entonces, si se dan cuenta, no solo la diabetes, no solo las piedras, sino también tenemos infecciones, inclusive hay infecciones que son de vías respiratorias que pueden migrar hacia el riñón y que a veces es por no tener una atención adecuada. Y eso hace que necesiten a futuro transfusiones sanguíneas. También tenemos una parte muy importante que son todas estas afectaciones que tiene las mujeres embarazadas. Por ejemplo, si yo tengo una persona, una mujer que está embarazada y que tiene un accidente, aquí vamos, y que empieza con sangrados, vamos a tener un alto consumo de componentes sanguíneos. Alguna enfermedad como por ejemplo lo que es la preeclampsia, que es la hipertensión durante el embarazo, puede llegar a hacer que esta persona llegue a convulsionar y que tenga que tener una cesárea de emergencia. Y si no controlan la presión, esta preeclampsia o eclampsia va a evolucionar a una enfermedad que se llama síndrome de Hell, en el cual la mujer embarazada tiene un problema de coagulación, empieza a sangrar bastante y empieza a consumir muchos concentrados eritrocitarios, plasmas, plaquetas inclusive. Entonces, fíjense, era una persona sana hasta cierto punto porque estaba embarazada y de pronto notamos que ya tiene una patología que la hace requerir transfusiones. Y en algunos casos, si el paciente tiene una anemia hemolítica, en este caso, perdón, al bebé, si tiene alguna condición que haga que tenga anemia el bebé dentro de la mamá, pues también va a requerir una transfusión. Hay otras condiciones como son los abortos, la placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta, que también los condiciona, son condiciones que a la larga van a requerir apoyo transfusional porque se vuelve una urgencia obstétrica. También vamos a tener por otra parte lo que van a ser las enfermedades hematológicas. Estas enfermedades hematológicas como las leucemias, los mielomas múltiples o lo que comúnmente se conoce como cáncer en la sangre. Aquí quiere decir que a nivel de la médula ósea, que es la parte que se encarga de producir los glóbulos rojos, empieza a producir demasiados glóbulos blancos, como lo pueden ver aquí en la imagen. Esta es una vista normal a lo que es la parte de los glóbulos rojos. Si se dan cuenta, hay muchos glóbulos rojos y muy pocos glóbulos blancos. En una leucemia lo que sucede es que estos glóbulos blancos empiezan a crecer de manera desordenada y tenemos muy poquitos glóbulos blancos, perdón, glóbulos rojos, lo que hace que cuando los pacientes reciben radioquimioterapia para su tratamiento,
aunado a que su médula ósea ya no produce, pues tengan anemia y requieran ser transfundidos. Y bueno, tenemos otras enfermedades, por ejemplo, las cirugías de alto riesgo, como sería una cirugía de columna, una cirugía de cadera, una fractura de pelvis, que son cirugías que requieren grandes cantidades de sangre. Ahora imagínense, tengo a esta persona que tiene toda chueca su columna y que le tienen que operar y ponerle estas barras de acero para enderezárselas, pues obviamente es una cirugía mayor en donde el paciente sangra bastante y que obviamente requiere apoyo transfusional. Las cirugías de corazón también requieren bastantes cantidades de sangre, sobre todo aquellas cirugías de corazón abierto. Entonces, aquí pues obviamente se requieren pues bastantes donadores. Es importante que se tenga en cuenta que no siempre la familia tiene cómo tener estos donadores, entonces tiene que ponerse a buscar. Imagínense si le dicen, tengo que operar a su paciente en 2, 3 días y le piden 10 donadores. Entonces, la gente está en conflicto porque tiene que encontrar donadores. Los trasplantes de órganos también tienen que ver. Por ejemplo, en los pacientes que ya están en la lista de espera y que reciben un trasplante de hígado, de riñón, pues también consumen bastantes unidades de sangre. Y bueno, dentro de todas estas enfermedades, digamos que la menos severa, pues sería una anemia por una desnutrición, ¿no? También el que no coman adecuadamente, el que no realicen sus 3 comidas o que esas comidas no sean de una calidad adecuada, pues va a hacer que las mujeres en general y en mayor proporción los niños, pues sufran de anemia. Si la anemia es muy severa, entonces va a requerir apoyo transfusional. Ahora, estos son condiciones propias de los pacientes, en donde tengo un solo paciente que se está tratando, y que requiere ese apoyo. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros nos enfrentamos a estos fenómenos naturales de desastre? Por ejemplo, ¿qué pasa si llega un huracán, si hay inundaciones, si tenemos sismos o terremotos, ¿no? En los cuales hay daño a muchos hospitales y a muchos hogares, incluso la gente fallece o se lastima, y llegan mucha cantidad de heridos a los hospitales que quedan en pie, y eso hace que obviamente requeramos grandes cantidades de sangre. Las explosiones y los incendios también son importantes. No sé si ustedes recordarán, hace unos años explotó en una parte del hospital de Coajimalpa, en donde hubo bastantes heridos, y los hospitales a los que llegaron los pacientes pues requerían el apoyo transfusional porque eran muchos pacientes heridos que requerían cirugías y que tenían que ser tratados en ese momento. Entonces, sí es importante que nosotros veamos la necesidad de donar. Puede ser porque yo tengo un familiar, una amistad que tenga una enfermedad o padecimiento, o bien porque nosotros estamos en contacto con estos fenómenos que no podemos saber. ¿Qué pasó ahora que desgraciadamente tuvimos un accidente en el metro de la Ciudad de México y que hubo heridos? Todos los hospitales a los que llegan esos heridos pues requieren grandes cantidades de sangre, ¿no? Muy bien. Y bueno, esta es la razón por las cuales en estas condiciones, si ustedes se dan cuenta, requerimos nosotros el apoyo de los donadores. Nosotros tenemos que tener sangre en los hospitales y en los bancos de sangre para poder apoyar a todos los pacientes que así lo necesitan. La sangre tiene que estar ahí, porque si no, imagínense, si no tengo sangre, ¿cómo apoyamos al donado? Perdón, al paciente. ¿Cómo lo vamos a apoyar si no tenemos nosotros manera? Si no tengo donadores, no tengo sangre, si no tengo sangre, no puedo apoyar. Entonces, por eso es importante tener una cultura de donación. Y bueno, vamos a pasar a lo que es, ¿qué pasa con nuestro donador? ¿Por qué es necesaria honestidad y responsabilidad? Primero que nada, como ustedes lo han visto, la gente que nos ha podido acompañar a las campañas de donación, ustedes saben que tenemos una serie de requisitos. Esos requisitos están encaminados primero a proteger al paciente que recibe su transfusión de sangre y segundo, también a proteger al donante.
Nosotros tenemos que ser honestos para que no generemos un daño a esa persona que recibe la sangre, pero también tenemos que ser responsables de uno mismo. ¿Y por qué yo les pregunto? Primero, ustedes saben que para que puedan donar deben tener entre 18, ay, perdón, ahí se me fue, es a 65 años de edad, perdón. Debe tener un ayuno de 4 a 6 horas, no más. Nosotros no requerimos ayunos prolongados de más de 12 horas. Y aquí es donde entra parte de la responsabilidad de mi donante. ¿Por qué? Porque a veces en el afán de querer ayudar, yo no digo realmente cuánto tiempo tengo sin donar, de perdón, sin comer. Y lo que sucede es de que si yo digo, bueno, sí, no les voy a decir. Yo, para que me acepten, voy a decir que sí tengo mis 4 horas, que acabo de comer algo. Pero resulta que durante la semana he estado con mucho trabajo, no he estado durmiendo bien, no he estado alimentando bien, y obviamente lo que vamos a observar es que pueda tener una reacción después de la donación. Nosotros lo que siempre les decimos, no, pues díganos si desayunó, si comió algo, si no, no hay ningún problema. Nosotros lo que hacemos es brindarles el apoyo con fruta, jugo antes de la donación para cortar el ayuno y que no presenten molestias durante la donación, ¿no? También es importante traer una identificación vigente y con fotografía. Esta identificación oficial debe ser en físico. ¿Por qué? Porque acuérdense que todo lo que nosotros revisamos es bajo un marco normativo y legal que pide una serie de requisitos que tenemos que cumplir. Hay veces que los donantes nos dicen, ay, oiga, pero ¿por qué me la pide? O puedo traer mi gafete del trabajo. No, es normativo y tienen la necesidad de verificar la identidad de los donantes. Recuerden que hay una responsabilidad compartida entre el donante y el banco de sangre de generar una evaluación adecuada y que los donantes sean honestos, ¿no? Obviamente, no padecer enfermedades agudas en el momento de la donación. Y en esta lo quise dejar así en grande porque hay enfermedades que nos pueden permitir donar este, sin necesidad, o sea, por ejemplo, si algún de ustedes es hipertenso, puede donar siempre y cuando esté controlado, se ha tomado su medicamento sin problema, ¿no? Pero a lo mejor si me dicen, bueno, tengo una enfermedad crónica, pero a lo mejor es autoinmune, ahí sí ya no. Nosotros lo que les pedimos este, es que ustedes nos digan qué enfermedad tienen, nosotros lo platicamos, les decimos si esa enfermedad les permite donar o no. A veces no es por la enfermedad, es por el medicamento que están tomando y a veces el diferimiento es por el medicamento y no por la enfermedad. Por ejemplo, las personas que son diabéticas son candidatos a donar este, siempre y cuando no se estén aplicando insulina y estén controlados en el último mes, ¿no? Otras enfermedades, por ejemplo, si tienen, sufren de tiroides y está controlada, sin problema, si no fue porque tuvieron cáncer o porque tuvieron una enfermedad autoinmune, pues son candidatos a donar. Si alguien me dice, tengo síndrome de intestino irritable, pero ya tengo una semana que no tengo síntomas, no estoy tomando medicamento, pues es candidato a donar. Ustedes saben que la valoración médica es muy extensa y los requisitos también son muy extensos. A veces no se pueden poner todos en un tríptico porque pues serían demasiadas hojas. Entonces, para eso existe la valoración médica, ¿no? Y bueno, cuando nosotros nos referimos a mantener estilos de vida saludable, por ejemplo, nos referimos a la parte de no tener factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo va a ser todo aquello que a mí me ponga en riesgo y que pueda afectar a la persona que tiene o que va a recibir mi sangre, ¿no? Entonces, en esta, pues nosotros hacemos preguntas que son muy privadas, pero que van encaminadas a ver que ustedes tengan no tengan factores que puedan afectar este tipo bueno, que no puedan afectar a los pacientes, ¿no? En algunas ocasiones yo he recibido, ¿cómo se llama?
respuestas o preguntas acerca de comentarios acerca de los donantes, acerca de, bueno, pues yo voy a decir al fin que le hacen pruebas a la sangre, ¿no? Pero estos estilos de vida saludables, que yo esté sano y que esté convencido que esté convencido de que tengo, que la sangre que yo le voy a pasar al paciente no me pueda generar un daño, ¿no? Muy bien. Y aquí lo que nosotros vamos a revisar es, por ejemplo, que tenemos lo que son los filtros que tiene que pasar un donante. Tenemos una valoración de venas adecuada. Aquí les valoramos que la vena sea de un calibre adecuado, que tenga un buen tono muscular y que nos permita poder obtener una unidad de sangre en menos de 12 minutos. Si sus venas no son lo suficientemente gruesas, pues obviamente las vamos a lastimar y no vamos a obtener una unidad de sangre. Tenemos una valoración de laboratorio que también le hacen durante la campaña. Valoramos lo que es su grupo sanguíneo y realizamos lo que son la determinación de hemoglobina para ver que no estén anémicos y aparte pues pasan a la valoración de donde hacemos una serie de preguntas, valoramos sus signos vitales y si todo está bien pues ya son candidatos a donar, ¿no? Y pues la donación que ustedes realizan es una donación de sangre total, donde extraemos un volumen aproximado de 450 mililitros, más o menos el 10%. No debe rebasar los 12 minutos. Ustedes han visto que en algunas ocasiones ya los quitamos y si se queda, ya son los 12 minutos hasta donde haya colectado. Y la mayoría de las veces no llega ni a 10 minutos, el rango de donación está entre 5 a 7 minutos. Y nada más para que ustedes sepan, en los bancos de sangre existen otros tipos de donación, que son la donación de aféresis. Estas son donaciones selectivas de componentes de sangre, en donde obviamente no les quitamos más del 13% de su volumen circulante. Y la duración del procedimiento es de 40 a 120 minutos, dependiendo lo que vamos a retirar. Estas donaciones yo programo si solamente quiero quitar glóbulo rojo o si quiero quitar plaquetas, pero se puede hacer en los bancos de sangre. Ahora, ¿qué pasa con la sangre que ustedes donan? Si se dan cuenta en la primera imagen, aquí tenemos la bolsita, como normalmente una vez que ustedes terminan de donar, ¿qué es lo que sucede? Que yo agarro esa bolsita, la meto en mi contenedor a una temperatura controlada de 8 a 10, de 2 a 10 grados, y así la tengo que transportar hasta el banco de sangre. Cuando yo ya llego al banco de sangre, esas bolsitas de sangre tienen que pasar por un procesamiento. Lo primero que voy a hacer se llama fraccionamiento. La voy a pesar, la voy a meter a una centrífuga en la cual voy a separar por densidad, como pueden observar. Esa sangrita que estaba totalmente homogénea se mete a la centrífuga y por la fuerza de gravedad lo que sucede es de que se separan los componentes y entonces yo ya la puedo fraccionar en sus diversos partes de la sangre, que es la parte de los glóbulos rojos, que es la parte roja, y la parte líquida de la sangre, que es el plasma. Una vez que yo ya los tengo separados, entonces los voy a resguardar por ejemplo, los concentrados se resguardan en refrigeración de 2 a 6 grados y los plasmas se congelan para que nos duren y se congelan a menos 26 grados centígrados. Y ya una vez que yo tengo estos componentes, pues los tengo que estudiar. Y entonces voy a tener que analizar, aquí es donde ya le voy a hacer las otras pruebas, como voy a comprobar y verificar su grupo sanguíneo, vamos a hacerle un rastreo de anticuerpos, vamos a realizar una parte de serología. Este equipo que ven aquí se llama Architect y es el que utilizamos para determinar las pruebas serológicas. ¿Y cuáles pruebas serológicas estudiamos? Bueno, pues los estudios que se le hacen a la sangre, pues tenemos lo que es el VIH, virus del SIDA, la hepatitis B o C, lo que es la enfermedad de sífilis, que estas son enfermedades de transmisión sexual. También hacemos determinaciones de Chagas y de brucelosis. Y como se dan cuenta, por ejemplo, en Chagas es una enfermedad que se adquiere por la picadura de una chinche, que se llama chinche besucona, que nos transmite al parásito. Y en cuanto a la brucelosis, pues es una infección bacteriana que se transmite
por consumir lácteos mal pasteurizados o mal conservados, ¿no? Aparte, estos son las pruebas que exige la normatividad y obviamente tenemos otras enfermedades que se pueden valorar, pero ya dependerá de si son endémicas o no del lugar a donde se está, ¿no? Entonces, es importante. Ahora, estas pruebas nosotros las hacemos al banco de sangre. Y se acuerdan que yo les había dicho que es una responsabilidad compartida. ¿Por qué? Porque en algún momento nosotros podemos tener lo que son estas pruebas, pueden salir reactivas. Cuando ustedes llenan su consentimiento para la donación, aquí les dice que si alguna de esas pruebas da positiva o reactiva más bien, pues tienen que acudir al banco de sangre. La normativa dice que si la prueba sale alguna de esas pruebas reactivas, las unidades se tienen que desechar, ¿sí? Y que se tiene que repetir el estudio con la muestra que nosotros le tomamos de la unidad. Si vuelve a salir reactiva, tengo que revisarlo con el plasma, que es la parte líquida de la sangre, y yo tengo tres posibilidades de resultado: que me vuelva a salir reactiva, que no, que ya salga no reactiva o que esté como dudoso. Si no sale reactiva, hasta ahí se queda y se considera que es no reactiva, o sea que no tienen la infección. Pero si no sale reactiva o en su defecto dudosa, es cuando les vamos a llamar para pedirles su apoyo para que nos ayuden a tomarles una segunda muestra. Con esa segunda muestra nosotros vamos a repetir la prueba y vamos a mandar a hacer una prueba que se llama confirmatoria, que es altamente específica, lo que nos va a permitir determinar si ustedes tienen o no la infección. Nosotros les pedimos su apoyo porque en muchas ocasiones hay algo que se llaman reacciones cruzadas. O sea, yo les puedo llamar y decirles, ok, salieron reactivos a algo, pero estas pruebas son de tamizaje, quiere decir que puede haber falsos positivos, por eso no se deben asustar. Al contrario, hay que asistir al banco de sangre y lo que vamos a hacer es repetir los estudios, mandar a hacer las confirmatorias y nosotros vemos que a lo mejor había algo en la sangre, alguna partícula que interfirió con el estudio y que nos hizo precisamente, pero que ya demostramos con la confirmatoria que no tienen la infección. Entonces es muy importante que acudan con nosotros cuando les llamamos, ¿no? Entonces es importante. Y bueno, esto es un pequeño panorama de qué es lo que hacemos el banco de sangre, quién necesita la sangre, por qué tenemos que donar. Y el reto es que nos tengamos nosotros la donación 100% altruista, ¿no? Porque ahorita estamos muy bajitos y lo vamos a ver. Esta información es del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, quienes colectan los reportes de los bancos de sangre. Y fíjense que tenemos prácticamente estamos en el 7.65% de la donación, ¿no? Significa que el 14%, perdón, el 94% más o menos de la donación en México es de reposición. Y eso significa que es cuando a ustedes, un familiar, una amistad, un compañero, un amigo, les pide que vayan a donar. Y todos los que participamos en las campañas somos los que formamos este 7.6% de donación altruista, ¿no? Y como pueden ver, pues el estado que más ha participado con la donación con un 26.8%, pues es Durango. Y la Ciudad de México estamos en un 6.5%. Entonces yo creo que tenemos que echarle ganas para que subamos ese porcentaje, ¿no? Entonces, y bueno, como lo pueden ver aquí, esto es por instituciones y la institución que obviamente tiene mayor donación altruista, pues estamos hablando de lo que es la Sedena, que es los militares, seguidos por lo que es Cruz Roja y Pemex, y pues bueno, ya las instituciones privadas que van a las empresas particulares, pues bueno, estamos en un 15.4%, ¿no? Como pueden ver, ¿quiénes donan más? Pues obviamente los varones en un 70.6% comparado a un 29.4% de las mujeres. Y obviamente, ¿en qué rango de edad se dan cuenta? ¿Quiénes donan más? Pues las personas que están en el rango de 25 a 44 años. Los que van a donar entre los hombres, pues los chicos de 18 a 24 años. Y en las mujeres, pues donan más también las de 18 a 24. Entonces, es importante que nos unamos a esta causa para aumentar estos niveles.
que no se diga, ¿no? ¿Y cuáles son los retos que nos establece esta donación altruista? Pues bueno, ser promotor permanente de la donación. Yo les quiero decir que ser promotor es una tarea de todos, no solamente del personal de salud, no solamente de sus promotores de la empresa, no solo del médico, todos y cada uno de nosotros nos podemos volver promotores de la donación, invitándolos a que nos hagan favor de donar, platicándoles la experiencia tan bonita que es donar y sobre todo de salvar vidas. Invitemos a los familiares y a nuestros amigos para que vivan esta experiencia. Hay gente que tiene más de 40 años y nunca ha donado, y más que nada lo hace no lo hace porque tiene desconocimiento o dudas. Entonces pídales que se acerquen, si tienen alguna duda, las podemos resolver para que ellos participen. Que se haga una difusión de las campañas de donación, no solo que lo haga el personal encargado. Si ustedes van a participar, inviten a sus compañeros de otros turnos, de otras áreas, que invítenlos a donar, ¿no? Recordar que una bolsita de sangre va a salvar 3 vidas, porque como ustedes lo pudieron observar, la sangre se fracciona en diferentes componentes y nos ayuda a salvar vidas. Y lo más importante de todo esto es que la sangre debe estar disponible para ser utilizada y que los pacientes no deben esperar por ello. Y bueno, como ustedes saben, aparte de las campañas de donación que se hacen a través del año, tenemos varias campañas, 2 campañas fijas. Una es que se celebra el 14 de junio, que es celebrando el Día Mundial del Donante de Sangre, y la otra se hace el 14 de diciembre, que nos unimos a toda Latinoamérica para donar sangre. Entonces, los invitamos a unirse a estas campañas, a participar en sus campañas de en cada una de sus empresas, para que nos ayuden a salvar vidas. Como ustedes lo vieron, nosotros podemos estar sanitos en este momento y en cualquier momento necesitarla. Entonces, no esperemos a que la necesitamos para donar. Es mejor que la sangre ya esté ahí para cuando nosotros la necesitemos. Por mi parte, pues esto ha sido todo. Yo espero que les haya servido.